todos el alumnado y que sea que lancemos hoy como nuestra aportación de Frente Cívico a la situación catalana. ¿Vale? Abrimos un pequeño turno de palabras con qué ideas serían las que nos interesa someter. Vamos, pienso que ni Luis 155 contra la represión, a favor de un referéndum pactado y que las banderas no opaquen y tapen los problemas económicos y sociales es la línea que como Frente Cívico hemos trabajado y como individuos del Frente hemos hecho nuestro artículo de reflexión. Me callo y abrimos un turno. ¿Tiene algo que comentar? No, yo simplemente porque alguien tiene que empezar. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea y por lo menos por decir estoy de acuerdo con lo que plantea. La única cosa, el único matiz que me gustaría introducir es no caer en la trampa de los presos políticos presos. O sea, desde mi punto de vista, hay presos por idea, en fin, necesitarían más datos para admitir que están presos por idea, no me cierro, pero hasta donde sé, no están presos por idea, están presos por una serie de incumplimientos de la ley. Otra cosa es que eso se tome como pretexto para reprimir al personal. Ahí estamos hablando de otro tema, o sea, simplemente matizar eso. Además, eso entra dentro de lo que es el juego político, de que sabe que corre algunos riesgos y uno de los riesgos es que cuando te enfrentas a un sistema constituido, está ahí cumpliendo una ley y cumpliendo una ley que te va a cárcel. Y eso es lo que ha hecho es héroe, no canalla, ¿no? Entonces, ahora parece ser que la cosa va por otro lado y por eso que admito matizaciones y todo tipo de cuestiones y ya están las agradecería. Estoy muy improvisado por comentar un poco lo que dice el Diosdado. Yo creo que deberíamos recordar esa declaración que hemos rechazado la declaración unilateral y hemos rechazado el 155, pero que se han acabado produciendo las dos. Y la consecuencia de esto es habernos situado en un callejón sin salida que ha profundizado la división social, cultural, emotiva en Cataluña y entre Cataluña y España. Y que frente a esto lo que puede reivindicar es no resolver por la vía penal este tipo de cuestiones, por la vía jurídica, sino radicalizando la democracia. Y radicalizando la democracia, en primer lugar, también garantizando los derechos de las gentes y evitando que el debate sobre los derechos en sanidad, en comercio, etcétera, en las pensiones y tal, quede secuestrado por el callejón sin salida. Y por otra parte, también planteando otra idea que deberíamos apuntar, sería que este debate no se puede cerrar por límites establecidos en una Constitución que aparecen como inamovibles, ni por leyes de transición que cierran el debate antes de que este haya empezado. Porque lo que hay es una cuestión de liderazgo para fijar la soberanía de la gente. Tanto aquellos que se amparan en la Constitución como una línea inamovible, que no se puede cambiar, como aquellos que plantean que cualquier cambio tiene que partir de aceptar, saltándose el marco del propio Estatuto de Cataluña, que planteaba que para un cambio de una norma de alto rango como la ley electoral, o como por supuesto la independencia, se necesitaban 2/3 partes, que plantea la alternativa como un diputado de diferencia y encima con una suma de votos inferior y cierran el debate. Por eso yo, de alguna manera, no estoy correcto, no sé cómo lo podríamos expresar, pero que plantea una simetría entre aquellos que se amparan en la Constitución como algo que no se puede hablar de este tema y aquellos que en Cataluña construyen unas leyes de transición que te dicen que hay que reconocer la deuda, que el presidente no es por los años en que se
hubiera presentado jamás a las elecciones, el Puigdemont, como tal, que tenía capacidad de colocar y sacar jueces y que tenía capacidad de esa ley de transición para amnistiar cualquier sentencia judicial que hubieran hecho los tribunales españoles sobre políticos catalanes, dejando la ambigüedad si era solo por el tema de la independencia o si eso también comportaba lo del 3% y unas cuantas cosas más. Es decir, de alguna manera, con estas reglas no son aceptables estas reglas de juego, por lo tanto, colocar la política en determinado lugar implica también hacer una llamada a reconstruir puentes, que yo creo que también a este nivel hemos de ver, yo intentaría plantear algo a largo plazo, porque estos puentes no se van a resolver en las próximas elecciones. Reconstruir puentes quiere decir que hay que generar un discurso o hay que generar un proyecto que consiga incorporar cómodamente a una gran mayoría de catalanes y del pueblo español. Porque aquí, como sigamos con la guerra de banderas y divididos por la mitad de unos y otros, lo que van, eso beneficia a quien manda y perjudica a aquellos que son los perjudicados, los excluidos, los que están bajando la pensión, que se quedan sin hospital y beneficia el estatus quo. Y esa reconstrucción implica, pues, bueno, apelar a la gente, a participar en los movimientos sociales, a implicarse, a buscar salidas constructivas sobre cuestiones concretas, porque eso es fácil encontrar amplios consensos en nuestro país. En la defensa de las pensiones, en la defensa de las rentas de protección social, ahí se rompe ese 50%. Y por tanto, también la llamada de frente a esa construcción de puentes, yo creo que debería ser más allá de lo coyuntural. A mí me llama la atención quiénes son los perdedores. Y aquí han perdido y siguen perdiendo la gente que fue a votar entusiasmada a favor del referéndum y de la independencia. Porque han sido engañados por un discurso delirante, un discurso del absurdo, por unos dirigentes que no han la gallardía de cuando una vez tú conduces a tu pueblo que hay, mantenerse defendiendo la posición. Esta gente, en su cabeza, han creído que Castilla o España les robaban, olvidando que son los suyos y la clase dominante catalana la que nos ha robado, ellos. Pero el nacionalismo a veces tiene esta visión de que obnubila la inteligencia. Hay razones fundadas en la historia de Cataluña para que el soberanismo, el derecho a decidir, está anclado no solamente en los derechos humanos, sino en la historia y en la ejecutoria del movimiento obrero catalán, que ha sido tan importante en esto. Pero han sido engañados. Y las otras víctimas, aunque parezca que no, son esos llamados ingenuos de lo a por ellos oe. Porque son también los que creen que están haciendo algo heroico y son los tontos útiles que los utilizan otros ladrones, chorritos y corruptos. El que el jefe de la UDEF declare en sede parlamentaria, que hay de manera indiciada que Mariano Rajoy y otros han cobrado dinero en otro Estado democrático de verdad, porque este no lo es, estarían ahora mismo muriendo. Aquí no pasa absolutamente nada. Se escarcelan a presos auténticos delincuentes. Se avisa de que las pensiones a partir de una edad van reduciendo un 5% cada año. Es decir, estos del están siendo robados, pero también con la bandera, igual que nosotros, porque el independentismo ha sido engañado. Son víctimas. Y el problema del desarrollo es que, y el problema de la izquierda mayoritaria en Cataluña, es que no ha querido tener proyecto social. Se ha desvinculado de sus bases y se ha ido al hilo de un independentismo de laboratorio, que anclaba, repito, en unas aspiraciones legítimas de la historia de Cataluña,
en un hecho diferencial que nadie puede negar, pero que se hace tergiversado y se ha manipulado. Y todo esto cara a lo que va a venir ahora. El otro día, por imperativo de tener que hacer una conferencia, estuve analizando la cantidad de artículos que hacen referencia a derechos sociales que pueden ser eliminados de la Constitución por 210 diputados y 166 senadores. Todo lo que hace referencia al derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el título séptimo entero. Basta que PP y PSOE, con el apéndice extraño de Ciudadanos, no tan extraño, pueden quitar y cambiar toda la Constitución. Yo creo que esto hay que decirse ahora. Asumiendo un riesgo, que al principio no les guste, bueno, pues hay que decirlo. Todos tenéis una experiencia y sabéis, y en el caso del Frente Cívico, después hablaré, que hemos dicho cosas que después se han ido cumpliendo. Porque a veces hay que tener el valor de decir cosas que no gusten, pero esa es nuestra misión. Porque estamos con la gente, porque hemos estudiado, porque los oímos y porque tenemos el valor de decirlas. Y esto hay que decírselo a los catalanes, a los que de verdad han creído que la independencia iba a resolver los problemas que en el fondo se lo hayan ocasionado sus dirigentes. Porque yo he sido diputado. ¿Cuántas veces he visto yo a los de CIU votar con la derecha y con el PSOE del mismo? ¿Cuántas veces? Se les dio un privilegio de tipo electoral. Cuando Felipe González le presentó en lo alto de la mesa todo el acta de acusación de Fernández Villarejo sobre sus negocios en el año 24-25, Felipe González lo guarda. Que puede tocar a su piel aliada. Estos son los que han llevado a la gente ingenua y intencionada a jugarse el pellejo para votar. Han sido engañados, compañeros de Cataluña, que no os gusta. Y con un apéndice extraño. No lo entiendo, la culpa. Pienso que puede ser excelentes personas, pero para mí han perdido bastante y voy a decir por qué. Quiero que esto se graba especialmente. Cuando ustedes han estado presionando a Puigdemont, que pensaba convocar elecciones, ustedes, de Izquierda Republicana de Cataluña, para que no lo hicieran, que podía haber evitado, no el 155, quiero decirlo, no se ha aplicado el 155, se ha aplicado un Lucase dictatorial vestido de 155, que quiera crear la Constitución. Pues le han presionado. Y al día siguiente, cuando ha ocurrido, he oído a los dirigentes de la Junta decir: hombre, que no se puede construir una república sin estar preparado. Que, por favor, ¿cómo se puede esto cuando habéis llevado a la calle? ¿Qué estabais jugando a las casitas? Jugando a las casitas, como niños. Esto es inútil. Pero claro, el problema que tenemos sigue siendo aquí. La oligarquía española, catalana, en connivencia económica. Y ese es nuestro adversario. El adversario de los OE y de los de la independencia. Y hay que hacérselo llevar, aunque al principio nos cuesten las críticas, los insultos y las descalificaciones, porque creo que los hechos están en la razón. Es lo que... Una patria más justa es la que tiene en cuenta a las personas, a los derechos humanos y los derechos sociales. Bueno, yo muy brevemente, a mí me parece que el fenómeno es muy confuso. Y os miro a vosotros precisamente preguntando algunas de las cuestiones. Es muy confuso para el conjunto del país, pero es muy confuso, a mi juicio, para Cataluña, para la ciudadanía catalana, en el sentido de que al final se ha producido una polarización extraordinaria y resulta que la alternativa mayoritaria ha quedado subsumida, de tal manera que un referéndum pactado pues prácticamente ha desaparecido en el informe general. ¿Qué significa esto? Significa que esto es una lucha de clases. Confuso es que unos representantes de la izquierda como Esquerra Republicana hayan estado negociando y hayan estado gobernando con la oligarquía catalana. Confuso es que me digáis ahora que no nos engañemos, estaban convencidos de que iban a un objetivo de independencia de una república.
No es posible que sean tan estúpidos sabiendo en dónde estaban. No es posible. Es más, Forcadell, cuando se ve ante los tribunales, dice, esto era simbólico. Puede ser una forma elusiva de evitar mayor complicación, pero es una forma elusiva de una presidenta de una asamblea que es una autoridad. Es una autoridad, no es cualquiera que dice, no robé, se le puso el cerdo encima. No, una persona de esa autoridad tiene que... Claro, entonces yo me pregunto, ¿dónde estaba la clase obrera? ¿Dónde estaba la clase obrera? Porque esto es una lucha de clases. No se puede dudar de que esto era una lucha de clases. ¿Dónde está la clase obrera? Todavía no se la ha visto, sino en esa cuestión. Y yo remato, posiblemente haya una carencia informativa por nuestra parte que hace que dificulte enormemente el conocimiento en el conjunto de la sociedad, tanto española como catalana, con lo cual hemos quedado sumidos dentro de esa polarización en la nada, siendo, según dicen las encuestas, el 80% la gente que estaba reclamando que hubiese una alternativa dialogada con un referéndum. Y casi nadie sabe que existe un artículo 92 en la Constitución que avala la posibilidad de un referéndum de esa naturaleza. Y de hecho se ha utilizado en más de una ocasión, cuando les ha interesado a quien les ha interesado. La verdad es que el tema del referéndum, bueno, de lo que ha ocurrido en Cataluña y la aplicación de nos ha dejado a todos bastante, como decía, confusos, perplejos y casi divididos en cuanto a las causas. Cuando aquí se dice que hay presos políticos, el debate es si hay presos políticos o no presos políticos, ¿de verdad creemos que en España hay una auténtica división de poderes? Yo no me lo creo. Formalmente sí, materialmente no. Claro, decir eso se les viene ¿no? frente a la democracia y la dictadura, no hay término intermedio. Porque el simplismo nos lleva o independencia de los nacionalistas catalanes o autoritarismo del españolismo y del nacionalismo. La soberanía. Si los catalanes, los de la Declaración Unilateral de Independencia, quieren recuperar la soberanía, yo interpretaría a la CUP, que parece que a menos es coherente, aunque no lo comparte como jugador, la soberanía en esta Europa. Es decir, si la soberanía la queremos nacional, sea catalana o sea española, eso implica salir de la Unión Europea, ¿verdad? Porque va a tener un montón de competencias básicas. ¿Tenemos valor para plantear también que recuperar la soberanía española o catalana implica salirse de la Unión Europea? Democracia. Nos da miedo aquí. Damos por supuesto que en España hay democracia. Democracia como la que haremos, un hombre un voto. Pero es que en Estados Unidos, que te lo ponen un modelo, tampoco hay democracia, porque los mismos Estados Unidos están con menos votos que Clinton, es presidente, pero ¿por qué renunciamos, no somos coherentes con los principios? Si la democracia es un hombre un voto, todo sistema que desarrolle ese principio, como en España, en Estados Unidos, en Europa, es falso. No hay democracia en ningún país de Europa, tal como la queremos nosotros, que sea un hombre un voto. Porque los reglamentos luego desarrollan. Claro, son cosas que no nos atrevemos porque el imperio de los medios de comunicación y la manipulación de esta ideología dominante con sus principios, con sus valores, es que nos ha penetrado a nosotros también. Es que ya estamos asustados, acomplejados, no somos capaces de ir de frente a lo que, a mi juicio, tenemos que ir de frente. Ya ocurrió lo de los catalanes en Convergencia y Unión, cuando en el Congreso, pues claro,
Pero si llevan beneficiándose desde que se instauró la democracia, tanto los vascos, pero en Cataluña todos los partidos, por así decir, que no son estatales, se están beneficiando proporcionalmente una ley electoral adrede, que hay mecanismos para cambiarla y no cambian. A nosotros se nos olvida, no solamente nos acordamos, cuando vamos a la elección nos acordamos con sistemas que hay injustos, hay alternativas para cualquier eso. Es que estamos dispersos muchas veces en los objetivos. Y hay dos combinadas cosas. Los principios fundamentales. Si no atacamos los principios donde se derivan todas estas inconsecuencias y todas estas penalidades para la clase obrera, pues lo hacemos mal. Lo cual no significa que no nos preocupemos de problemas concretos y sociales concretos de los recortes, de lo que hay. Y por último, no estoy de acuerdo, bueno, así me decía, que ¿con qué mayoría? Porque, claro, no podemos decir que los catalanes no tienen derecho a seguir luchando por la independencia, pues claro que la tienen. Lo que ocurre es que tendrían que ser mejor 2/3 de la población, 2/3 de los diputados y el 60%, algo de eso. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Es decir, yo creo que tenemos que ir concretando nosotros mismos un discurso claro, nítido, aunque nos venga durante unos años la integral. Y yo creo que aquí ha tocado, que no estoy de acuerdo con el compañero, de carencia informativa, como si nosotros tuviéramos las culpas nosotros. Compañero, no. Nosotros podemos hacer los esfuerzos externos. Podemos hacer los mejores diseños de comunicación, tanto de contenido como de... Pero ¿quién nos los vehicula? ¿Quién controla absolutamente todos los medios de comunicación? La clase obrera, ¿no? Están en manos de quien sabemos que estamos. ¿Qué hacemos? Si no hemos sido capaces durante todos estos años, bien a través de crowdfunding, como sea, que toda la izquierda, no, toda la izquierda, que todos los demócratas de España tengamos unos medios de comunicación que informen verdaderamente. Claro, no digo ni de izquierda, de derecha. ¿Qué hacemos? Porque eso que sí que es un principio fundamental para contrarrestar esto. Y estamos entretenidos y no somos capaces. Yo creo que hay capacidad personal, de recursos humanos, que piensen cómo se puede hacer eso, tanto en la manera de financiarlo, en la tecnología que se necesita y un largo etcétera. Pues no estoy de acuerdo, yo no siempre me siento culpable. Yo hago lo que puedo, en todos los ámbitos que puedo, de transmitir los mensajes del Frente Cívico, de la República, etcétera, etcétera. Pero yo no me voy encima a cargar que la gente no me escucha, que la gente va con el EOE a por ello. Yo no me siento responsable de eso. Tal vez lo que tenemos que hacer es poner el foco donde está realmente el problema de manipulación. Vamos mal. Y yo no conozco, ni la iglesia en el 19 llegaba a tanta gente como llega la televisión absolutamente a nivel nacional e internacional. Es tremendo. Pues, ¿por qué no nos planteamos qué podemos hacer con eso, no? Y bueno, la verdad es que yo vengo aquí hoy a ver si colectivamente nos ponemos en claro 3 o 4 ideas para salir con ese mensaje a donde podamos, pero todo uniformemente, y dejemos que esto lo ponemos en presente cuando no hay de acuerdo, no está claro. Porque ahora mismo esto nos ha pegado un zarandeo, y lo que me preocupa, como decía Julio, los dos sectores víctimas, los de los nacionalistas españolistas, que son, no sé si son tantos útiles, pero de verdad son colaboradores y lo han manipulado perfectamente, y también la clase obrera catalana y los de Cataluña, los que yo no sé por qué se han metido y con quién se han metido y llegó tan lejos, para ahora después no sé la reacción que van a tener. Cuando vean que ha sido un auténtico fraude, una manipulación de eso, que le han prometido, le han hecho a la tierra prometida, resulta que le prometieron ni nada, y que van a estar peor. Cuando vengan los recortes reales, van a estar peor. Durante estos últimos meses hemos vivido un bombardeo de comunicacional, de noticias, de sorpresas, de propuestas, de acciones de la justicia que han sorprendido a muchos ciudadanos, han llenado de esperanzas, de indignaciones a mucha gente, pero que han estado ocultando la realidad
de que las condiciones de vida en nuestro país siguen empeorando. Tenemos menos atención hospitalaria, tenemos más difícil acceso a la educación, tenemos un empleo más precario y en este último mes han introducido a nuestro país, el Senado, en el acuerdo con Canadá, en el CETA, que va a hacer que perdamos todavía más derechos económicos frente a las multinacionales. El Frente Cívico somos mayoría, insistimos en convocar a toda nuestra ciudadanía a empoderarse, a defender aquello que nos afecta directamente y a exigir con contundencia que los derechos de las personas pasen por delante de los derechos retóricos, de las apelaciones a futuros lejanos y a la ensoñación en proyectos que no van a la raíz de los problemas. Y esta raíz tiene que ver con el creciente desequilibrio entre una mayoría cada vez más desposeída de derechos y una minoría que bajo diversas formas y bajo diversos escenarios se está enriqueciendo desde el 2008 de una manera escandalosa. Nuestros impuestos, nuestro esfuerzo tiene que servir para mejorar las condiciones de vida de toda nuestra ciudadanía, de la mayoría ciudadana. Pero para eso necesitamos tomar las calles, necesitamos tomar las conciencias y necesitamos más organización, más movimiento social y darnos cuenta de que aquello que no con nuestras manos no lo construyamos, nadie nos lo va a regalar. Me gustaría ver el tema de Cataluña desde otro punto de vista de lo que se ha hablado hasta ahora, que es el tema de Cataluña. Yo lo quiero ver desde España, desde el Estado español. Es decir, todos tenemos un punto en común, que es que en un determinado momento el Estado español, el régimen del 78 ha entrado en crisis. Y que la batalla política que vivimos hoy tiene que ver con dos posibilidades básicas. Que esa crisis de régimen se cierre con una restauración, o que esa crisis de régimen se cierre con una restauración. Siempre hay más variantes, pero básicamente esas eran las dos posibilidades que se habían en el Estado. Por tanto, lo de Cataluña nos acerca más a la restauración o a la ruptura. Es decir, eso sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿se ha cerrado la ventana de oportunidad de la crisis de régimen? Hemos perdido, de nuevo. Estas son las dos preguntas fundamentales que podría discutir. Creo que hay un momento esencial que no se ha señalado lo suficiente, que es el mensaje del rey. Todo cambia cuando sale el rey. Y da un toque de aviso a la clase política y al Estado español. El Estado español existe. Aunque los independentistas no lo crean, ahora se dan cuenta que existe. Y la bajada de pantalones está siendo épica. No sé si bajarse los pantalones puede ser épico en algún momento, pero creo que hay. Teniendo en cuenta la trascendencia histórica mundial en la que estaban metidos. Nada más que construir un nuevo Estado y destruir otro. Porque las dos cosas eran una. Construir y destruir eran una. Y se asustan de que el Estado exista. Hasta el Estado español. Por lo tanto, el mensaje del rey es muy importante. El discurso del rey es muy importante. Precisamente porque nos acerca mucho más a la restauración. Y no es normal que la restauración es él. Es decir, es consolidar la monarquía y su Estado. Y esta vez el rey no ha tenido duda. Y ha sido más claro todavía que Rajoy de aquí a Lima. Y
y los aparatos del Estado lo han tomado en cuenta inmediatamente, entre ellos los jueces, que siempre se nos olvida que existen y que es parte fundamental del aparato del Estado. Primera reflexión. Yo aquí no lo voy a comentar porque no hay tiempo. Yo creo que la ventana de oportunidad aún no se ha cerrado. Ha avanzado mucho la recaudación de Hacienda, pero no se ha cerrado y que la crisis del régimen sigue estando latente también en Cataluña y por lo de Cataluña. Simplemente que el territorio de lucha que hemos tenido está en el peor sitio posible, que es en el nacionalismo. Porque la cuestión social ha desaparecido del horizonte de la crisis del régimen y con ello la multiplicación social. Había tres elementos centrales en la crisis del régimen. Era la corrupción, que sigue y cada vez tenemos más noticias, pero que parece que no tiene rédito político. Y segundo, la cuestión social. Y ha quedado solo el territorio más difícil para nosotros, que es la cuestión nacional catalana. Porque nos generan muchos problemas aquí, debajo del Ebro. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión. Dos cosas quedan claras aquí y creo que merecería la pena llevárnoslas con claridad. Una, que el paso del soberanismo al independentismo significa una ruptura de la comunidad catalana. Una ruptura radical. En lo fundamental de Cataluña, comunidad de seres humanos vivos. Y esa ruptura convierte inmediatamente que hubiese habido una independencia, hubiese tenido una minoría española en el interior, y una minoría que puede ser del 30 y el 40% o más. O sea, eso es lo que se olvida en el independentismo. Y ahí está básicamente la clase obrera, que se llamaba. Está ahí, pero más confundida que la leche. Porque tiene que salir con la bandera española a luchar contra la estelada, que ni siquiera es la bandera catalana. Ese es el gran problema. O sea, y el gran problema es nuestro, porque tenemos que salir con la bandera española o con la estelada, y en medio no hay nada. Primera conclusión. La segunda es que España es un pequeño que tenemos. Y que la nación española existe. Lo que ocurre, y ese es el lado positivo de la cuestión, es que lo que no es mayoritario en la nación española es el nacionalismo blanco, que lo tienen que disimular en nacional constitucionalismo. Y eso creo que tiene mucha importancia. La gente dice, ¡oh, qué cantidad de banderas! ¿Qué cojones? ¿Qué se pide aquí un nacionalismo español de masa y con la gente en la calle? Había miles de banderas puestas en todos lados. Lo que pasa es que la gente tampoco es tonta. Y la gente sabe con quién juega. Prueba de ello es que la gran maniobra estratégica de Mariano Rajoy ha sido sumarse al PSOE. Sin el PSOE esto no hubiese sido posible. Sin el PSOE esto no hubiese sido posible. El PSOE siempre está ahí disponible para todo tipo de operaciones restauradoras. Y termino. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Ahora aparecen dos cosas que quedan claras. Una es, a mi juicio, la primera derrota seria del independentismo desde que empezó, que es la declaración ante los jueces y la huida del presidente. Y sobre todo los últimos días, porque el presidente se lo ha puesto apagando todo. Lo que pasa es que no le templaron las piernas. Por tanto, por primera vez se ha dado cuenta que la dirección política del movimiento para el independentismo ha sido una derrota. Ahora bien, ¿qué es lo que se está ventilando en este momento en Cataluña? Lo decía muy bien Juliana, un recambio de clase dirigente. Ahora es ERC quien quiere dirigir el operativo. Esquerra Republicana de Cataluña es la que quiere dirigir el operativo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a ir más adelante? Yo lo dudo. Que vaya más adelante de lo que va a suceder. Y creo que lo que va a plantearse en Cataluña, fijaros que lo que voy a decir, es un tripartito de nuevo, con comunes dentro. Eso es el escenario. Por tanto, el escenario no es tan extraño a lo que podamos pensar. Un tripartito, ERC, a la Colau, con Podemos, con Izquierda Unida, todo ahí, más PSC. Eso me lleva a la última conclusión.
se abre el escenario federal. Pero el escenario federal que se quiere abrir es darle salida a Cataluña y no tocar nunca más. Luego, en el medio del debate está el proceso constituyente, sí, proceso constituyente. Es una batalla que no es de masa solo. Ahora hacemos una jornada el 24, 25 o 26 en Córdoba sobre estos temas, una jornada nacional del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, que lo hacemos igual. Pero lo hacemos sabiendo que la gente está en otro lado. Ahora bien, el debate federal se va a abrir, guste o no guste, se va a abrir. Hay 3 editoriales recientes del país hablando del debate federal, para tapar la crisis de régimen. Y el debate federal es, colocamos a Cataluña en un federalismo asimétrico o lo que nos inventemos, con referéndum al final, que habrá referéndum, pero votamos todo. Esa va a ser la conclusión federal. Y por tanto, esa es nuestra posición política, ese es lo que estamos jugando ahora y yo creo que es el final de la partida. O somos capaces de levantar el proceso constituyente y hacer de la cuestión federal un federalismo de masa que una lo social y lo político, lo social, lo político y la lucha contra la corrupción, o lo tenemos muy difícil, porque la clase política por arriba se va a poner de acuerdo con la clase política catalana. Pero, ¿y los andaluces? ¿Qué pintan los ¿Y los catalanes? ¿Y los castellanos? ¿Lo vamos a hacer así? ¿Otro poco más? ¿Otro poco más? Por tanto, en fin, tenemos ahí, y eso, la única manera, a mi juicio, de que funcione el modelo es con un federalismo de masa que abra un proceso constituyente donde le metamos mano a la Constitución, no solo en la cuestión estatal, sino en la cuestión social, los derechos sociales y sus garantías, la renta, meternos en debates de fondo, porque si no, pasará como lo que tú decías, que ¿dónde está la clase obrera? ¿Dónde está el sujeto constituyente del poder constituyente? Pues sin poder. Una patria es un país con justicia, menos banderas y más lucha obrera. Así, rápidamente, yo creo que hay una cosa que sí que creo de la que hemos adolecido en la izquierda tanto catalana como en la izquierda española, y es que, bueno, eso que dicen de que la naturaleza aborrece el vacío, ahora se ha hecho más patente que nunca, porque creo que hemos tenido un complejo en el que durante muchos años no hemos sido capaces de construir un nacionalismo, pero es una idea de España progresista a la que le acompañan también unos símbolos, y cuando ha llegado la crisis territorial lo que hemos hecho ha sido un poco ponernos en el punto de vista de defensa de los derechos democráticos, pero como bien sabemos todos los que estamos aquí, la democracia no es algo que vaya independiente de la lucha de clase o de las clases sociales, ¿no? Entonces creo que por una parte, por lo menos es lo que yo he percibido, se ha evidenciado que en Cataluña durante estos últimos años la izquierda no independentista no ha sido capaz de construir o al menos ampliar claramente su espacio, ganando a la clase trabajadora que, como hemos dicho además y también ha dicho Manolo ahora, está muy diluida y está muy desaparecida del proceso. Y por otra parte también en España, en el resto del Estado, pues ahora durante la crisis lo mismo, no hemos dedicado a decir ni DUI ni 155, hemos intentado frenar a las dos partes, pero no hemos tenido claro nuestra referencia y cómo avanzar nosotros, cómo hacer que nuestra idea sea más hegemónica. Y creo que en gran parte es porque desde la transición y desde que se aceptó otra vez la Igualdad y la monarquía y demás, no hemos sido capaces de o apoderarnos de los símbolos que ya hay, o B, hacer valer los otros. Es decir, para una parte importante de la izquierda, sacar la bandera republicana no es útil porque hay ciertos grupos sociales muy amplios que lo ven como una rememoración de algo que ya pasó, pero que no es algo actual. No tenemos, por lo tanto, esa bandera, pero tampoco tenemos la bandera roja igualdad,
mucha gente nos sigue dando un poco de alergia, ¿no? Y no somos capaces de intentar apoderarnos de ella y de cargarla de otro simbolismo que no sea el de la España una grande y libre, que sea el de la España de la clase trabajadora. Por lo tanto, yo creo que en las críticas, pues todos estamos de acuerdo, pero nos ha faltado quizás, sin complejo. Ahora venía yo leyendo un artículo leído por la mañana de Manuel Rodríguez, que hablaba de cuando estuvo Pablo Iglesias a finales del 2014 en Cataluña, que llenó un palacio creo que fue el Palau de León, y que decía: a mí no me veréis dándome un abrazo con Artur Mas, ¿no? Lo decía por la CUP y el abrazo que hubo de David Fernández en el referéndum con Artur Mas. Creo que esa contundencia, porque para mí eso fue muy contundente y era un mensaje inequívoco a la clase trabajadora catalana, no independentista, creo que esa contundencia la hemos perdido después de ese momento. Nos hemos visto como muy acomplejados a la hora de ser tan críticos con Rajoy y el nacionalismo conservador español, como tan críticos con el nacionalismo catalán. Creo que nos hemos visto acomplejados y no hemos sido capaces de sacar esa contundencia. Y creo que todo esto yo he intentado en Extremadura, que igual aquí en Andalucía es un terreno muy hostil para defender, o al principio nos parece a nosotros, nos apabulla un poco, nos parece un terreno hostil para defender otras ideas que no sean las de los dos extremos. Nosotros, bueno, o yo por lo menos personalmente, como estoy intentando tratarlo de comunicarlo bien y de que la gente lo entienda, es con un mensaje muy sencillo. ¿Es un problema de reparto de fondos territorial o es un problema de reparto de fondos entre clases sociales? De reparto de la riqueza entre clases sociales. Porque, y con esto termino, es cierto que hay un nacionalismo catalán que es identitario, que bueno, pues ellos creen que son una nación y como nación tienen derecho a tener un Estado propio, pero eso puede ser, según las encuestas que yo he ido leyendo, un 10, un 15, un 20% de ese 40% aproximadamente que puede haber ahora mismo de independentismo. Pero la otra mitad del independentismo es por el España nos roba y es por la diferencia de la balanza fiscal, y si nosotros no tuviéramos que dar ese dinero que damos a España podríamos vivir mejor y no tendríamos recortes. Entonces ahí tiene que haber esa contundencia de la izquierda catalana no independentista y del resto de la izquierda española. No, si ustedes tienen autopistas de pago, que luego rescatamos entre todo el mundo, si ustedes tienen una sanidad degradada, si tienen una educación degradada, si no tienen suficientes infraestructuras, no es por un problema de reparto de los fondos entre las diferentes comunidades autónomas que hay en el Estado español, sino de dentro de cada comunidad, entre las clases burguesas y las clases trabajadoras. Y creo que ese lenguaje, esa forma de explicarlo contundentemente, si somos capaces de acompañarle unos símbolos en los que la gente pueda reconocer esa idea de España que tenemos, pues podremos, ya no solo, como decían los compañeros de Cataluña, pedirle a la izquierda independentista que renuncie a la DUI, sino quitarle fuerza, quitarle apoyo, por lo menos de la clase trabajadora, que algo de apoyo también tiene el independentismo de la clase trabajadora, por supuesto, en Cataluña, quitarle apoyo y ensanchar los espacios de la izquierda no independentista en Cataluña y, por supuesto, fuera de ella. Entonces creo que si hacemos una declaración luego, tiene que haber contundencia en ese sentido. No solo rechazamos, sino que tenemos una idea de España propia. La patria que todos deseamos es aquella que defiende y busca solucionar los problemas de la ciudadanía. El pan, el trabajo y la dignidad. Buenos días. He llegado un poco tarde. Si repito algo que ya se ha dicho, disculpadme, pero sí me gustaría aportar algunos elementos, al menos con independencia de que se puedan desarrollar después, o no, si se ven de interés para el debate. Bueno, me venía acordando, venía leyendo en el autobús que uno de los mayores millonarios del mundo, que además últimamente estamos interesados también incluso en colaborarlo, digo irónicamente, y lo pongo entre comillas, con determinados movimientos sociales, financiar fundaciones, etc. Y que es Soros, se llama Soros, tiene una de sus mayores fundaciones, o la sede de una de sus mayores fundaciones la tiene en Cataluña. Generalmente este tipo de personajes que representan a los poderes reales no
suelen ser los que pasan más desapercibidos. No sé si tiene mucho que ver en este asunto, solamente me venía acordando del tema y bueno, por eso, porque representan a una clase que evidentemente tiene influencia e impacto en las cosas que pasan en el mundo. Luego, hay algunas cuestiones del contexto político internacional que cuando hemos debatido estos temas en Jaén, en el Frente Cívico, por ejemplo, algunos compañeros señalaban que les llamaba mucho la atención que en todos estos debates que ha habido, ¿no? Y en toda la situación que se ha dado, haya pasado tan desapercibida, por ejemplo, cosas que tienen un impacto en el contexto global importante, como fue el último discurso de Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que posteriormente incluso la entrevista que el presidente del gobierno mantuvo con el presidente del gobierno, me refiero a Rajoy, con Trump, y planteaban los compañeros que, bueno, que resultaba un poco, les llamaba la atención que esto haya pasado desapercibido porque al final parece que Rajoy consigue una cosa que bueno, que ni siquiera que ni Macron parece ser que al menos oficialmente no le han dado todavía el Nili Oscar, ¿no? Y es socio preferente o aliado preferente, ha hecho aliado preferente a España sin que tampoco parece que esto nos hayamos dado por enterado o haya contado con nosotros, claro, de la política de Estados Unidos y del nuevo escenario que al parecer se diseña y apunta ya en su discurso en las Naciones Unidas, que es lo que tiene que ver con el rearme, tiene que ver con señalar una serie de países que ya de hecho considera que son enemigos de guerra porque no responden a los intereses o no son aliados de los intereses de Estados Unidos, y hasta incluso pues amenaza velada a una disolución de la ONU si finalmente esta no se pliega, al igual que si esta no cumple el papel al igual que la OTAN y al igual que la Unión Europea, pues papel de aliado y de puntal de los intereses y de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Eso es una parte, no sé, lo planteo, no me voy a extender mucho más pero por si se ve también un elemento sobre el que se pueda profundizar y sobre el que podamos reflexionar con más detalle. Luego hay otro aspecto que también nos parecía significativo y preocupante, y es, no sé si se ha dicho, me parece que esto se ha dicho también, ¿no? Y es la fragmentación, es decir, el papel que toda la crisis o la emergencia de la crisis en Cataluña juega para profundizar la fragmentación entre las víctimas de la crisis económica, ¿no? Y de las políticas de austeridad y de ajuste de la Unión Europea y del capitalismo, que son las del norte y las del sur, ¿no? También, es decir, entre trabajadores de allí y de aquí. Es un elemento que bueno, pues que es significativo también y de un impacto pues, importante y preocupante para el futuro y que también debemos tener en cuenta sobre pues, a la hora de diseñar o de pensar qué tipo de políticas, qué tipo de intervenciones o cómo nos orientamos. Y luego hay una parte que afecta, que voy a dar también un breve apunte, ¿no? Pero que tiene que ver con Cataluña, pero que tiene que ver también con Andalucía. Y bueno, tiene que ver, es decir, ¿qué papel puede estar jugando en todo este contexto? Generalmente los escenarios sociales y políticos, económicos no es un solo vector, ¿no? Sino que suelen ser resultantes de la interacción de muchos, ¿no? Pues uno más que nosotros consideramos que tiene cierto interés también desde Andalucía y también desde los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de las víctimas de la crisis, tiene que ver con la configuración, es decir, cuando se diseña la Unión Europea, hay una configuración territorial de los flujos económicos, de cómo se articulan los flujos económicos, y eso desde el punto de vista económico y territorial afectaría a la ubicación de Cataluña. Hay un eje fuerte, que es el que atraviesa, que va desde Inglaterra, pasa por parte de Francia, Alemania, algunas zonas de Italia, sería en la área habría que ver en un mapa, ¿no? Pero sería la área de intercambio fuerte económico, ¿no? de todos los flujos financieros, donde se concentran los intereses del capitalismo de la Unión Europea y en torno a eso se van generando áreas de exclusión. Ahí es donde estaría el sur de Europa. Pero si tenemos en cuenta, ellos diseñan también, bueno, a ellos me refiero a los poderes económicos, políticos y de todo tipo, ¿no? que conforman todo esto. Diseñan lo que llaman el arco latino, y ahí en ese arco latino tiene la ubicación de Cataluña podría ser interesante
para el capitalismo europeo y para la clase financiera europea, que son quienes hegemonizan hoy por hoy, ¿no? Por el grueso de lo que pasa en Europa y en nuestro país, pues puede tener un interés por su ubicación en la medida en que puede ser Cataluña, pues la pueden estar viendo como un vector fuerte, ¿no? de intercambio, un vector fuerte donde se articulan intercambios económicos y donde puede ser una zona también privilegiada, ¿no? Pues para la floja, lo que sería un paraíso fiscal, vamos, así para no extenderlo mucho. Pero claro, el tema es que eso le afecta a Andalucía en qué perspectiva, porque en ese diseño el papel que a Andalucía le tocaría sería área, de hecho ya lo está cumpliendo, ¿no? Un área económica especial, de bajos salarios y de economía extractiva salvaje, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos nosotros pensamos que tiene interés mirarlo, analizarlo y sacar las conclusiones que colectivamente se ven oportunas por el impacto que puede tener pues también para Andalucía y también a la hora de que, bueno, pues lo que puede estar pensando, lo que puede, los proyectos del capitalismo financiero europeo, que significa Cataluña un vector de intercambio fuerte, el resto de España por una zona económica de exclusión. No sé si me estoy explicando, pero esto es un elemento que nosotros pensamos que son importantes y sobre todo por lo que afecta a Andalucía, ¿no? Eso en cuanto a la parte de los problemas. ¿Qué respuesta ante eso? Pues ahí vuelvo a insistir, retomo lo que decía anteriormente del papel que puede jugar esta crisis para acentuar la fragmentación entre las clases trabajadoras del país, ¿no? Y con el norte concretamente, lo que afecta a Andalucía. Seguramente buscar o pensar el terreno de la alternativa, de qué hacer, qué tipo de políticas, qué tipo de orientaciones, vamos a tener muchas dificultades si no podemos concretar alianzas entre trabajadores, entre los sectores de trabajadores de Andalucía, de Cataluña, porque cuando este tipo de políticas económicas también generan su área de exclusión, incluso en aquellas que son zonas privilegiadas de intercambio económico, ¿no? Se está viendo en Alemania, las políticas que Alemania diseñó para el resto de Europa, también la crisis social y el malestar social que eso desencadena también lo está viviendo y también se ha visto en las últimas elecciones en Alemania, ¿no? Pues, es decir, ¿qué está pasando ahora mismo, por ejemplo, en los cinturones industriales de Cataluña, ¿no? Esto se lo pregunto un poco a los compañeros, pero bueno, está inserto en este debate. Y bueno, esto era un poco los elementos que queríamos aportar, ¿no? que tienen que ver por una parte con eso, ¿no? Con las tensiones también que hay y las configuraciones que se están dando a nivel global, las tensiones entre el capitalismo financiero, el capitalismo industrial, todo eso configura un escenario. Tampoco la crisis de Cataluña se puede, y lo que estaba pasando en España tampoco se puede sustraer a todo eso, ¿no? Y luego la otra parte que tiene que ver con la configuración de los intercambios financieros y la articulación del capitalismo europeo y la posición geopolítica, ¿no? económica que tiene Cataluña y que tiene el resto del Estado. Por la necesidad de denunciar el hecho de que no se cumplan los derechos humanos universales, firmados por prácticamente todos los países de la Tierra. Ahora más que nunca es absolutamente necesario intentar que se cumpla la propia Constitución española, la mayoría de los artículos, los más básicos, los más esenciales, lo que determina que mucha gente pueda comer todos los días, pueda tener un techo donde dormir sin peligro de que se lo puedan arrebatar y que pueda tener un trabajo digno. Tengo yo la palabra y nos vamos a las 12:30 al punto que dijimos. Cuando se pensó, se planteó, se planteó la idea del comunicado que era, vuelvo a repetir, 4 o 5 ideas básicas. Ha salido para una tesis. Y evidentemente eso es señal de que tenemos un poco de funcionamiento y creo que tendremos que seguir en la línea de ampliación y porque esto, como antes apuntaba Ramón, no es del día ni el 21 de septiembre, sino todo lo contrario. Sí me llama la atención, y eso es una expresión personal, el derrotismo, entre comillas. Parece que estuviésemos en una misión imposible y en un ideal y partiendo de cero. Eso no es así. Si yo mal no recuerdo,
en las últimas elecciones generales de Cataluña, ¿no? Común Podem sacó 840 y tantos mil votos y le sacó 200 y pico mil votos a la segunda fuerza política. Es decir, que lo que hay un espacio electoral estaba ahí. Si eso se reprodujese en el actual circunstancias o un índice similar de participación del 21D, te acabas de cargar todos los posibles encajes que tanto un bloque, digamos, independentista, el bloque españolista, constitucionalista podrían hacer, porque le faltaría el número. Entonces, ahí lo que se trata de aportar, y nosotros como frente, de que esa vía que ya ha existido, que esa vía está ahí, y gente que ha ido y ha sido capaz de ir a votar y votar por el Común Podem, vuelva a reactivar la confianza a través del movimiento. Pero ese espacio se ha desgastado mucho con los años. Evidentemente, pero lo que yo quiero decir es que ese espacio estaba ahí hasta ahora. Y se trata de reintroducir en el panorama, bueno, los elementos económicos, los elementos sociales, el desahucio, los elementos de corrupción, los recortes en todos los sentidos que estamos sufriendo en la misma situación, tanto en Cataluña como en Entonces, tendríamos que perfilar un poquito qué vamos a decir y pasamos a la segunda parte de... ¿Quién? Fran me la ha retirado para hablar de la segunda parte, no lo he olvidado. Y pasamos a la situación de frente. En esta sala, hace poco más de un año, en una reunión de la Asamblea, yo planteé con toda dureza que por el Frente Cívico se disolvía o respondíamos al reto que la realidad nos estaba planteando hace un año. ¿Por qué? Porque tenía entonces la impresión que tengo ahora. Tenemos 5 años de funcionamiento, 5 años nada más. Surgimos como surgimos, pero fuimos capaces de construir un discurso, plantear la cuestión de la energía, hacer un programa que curiosamente hace menos de un mes el Partido Socialista y el OGT plantearon el salario mínimo de 1.000 euros. Ahí lo tenéis. Programa expuesto ante movimientos sociales, y lo sabe la Juan y Méndez Correal, en concreto a la Asamblea de Parados, que decían que un programa, bueno, eso la gente no estaba de acuerdo, y planteamos, pero ¿qué salario mínimo? ¿Hay alguien que esté en contra de eso? Es decir, encontrábamos una incomprensión por parte de la gente que tenía que estar deseando escuchar. Cada uno iba a su bola en la reunión. Hemos comprobado cómo de manera aislada distintos frentes cívicos han hecho iniciativas realmente extraordinarias, pero aisladas. Y claro, ante el reto que ahora mismo tenemos, que es tremendo, yo estoy observando que hay análisis extremadamente correctos, lúcidos. Aquí hay capacidad. Lo que pasa es que si no hay cuerpo, esto no sirve hoy absolutamente para nada, compañeros, sino para las eternas reuniones que ya en mi vida política estoy harto. Si no hay una conclusión en la que todos se tanto por mí, ¿qué vamos a hacer? El compromiso aquí hoy. Porque un discurso no es una intervención, ni un pedazo de papel en el que se pone el dedo. El discurso es una teoría política puesta en movimiento por personas, y por personas organizadas. Yo no pido que haya una organización de un partido político, es que no, ni me gustaría, pero una mínima coordinación y responsabilidad para informar de qué se está haciendo, para recabar que haya más provincias que se incorporen, no podemos estar aquí siempre, para organizar asambleas, para que el discurso sea debatido a través de los medios que tenemos y que el Frente Cívico vaya apareciendo ya, porque tiene entidad y tiene capacidad. De nosotros han surgido fuerzas políticas, casi las hemos parido. Hemos parido grandes movilizaciones. Somos testigos. Se nos ha respetado. Y ahora que tenemos el reto del proceso constituyente, de la reforma de la Constitución, es que vamos a seguir así cuando aquí hay capacidad. Bueno, pues lo que yo planteo hoy, por
recordando lo que dije hace un año, es que o decidimos todos, empezando por mí, aportar, y aportar es que de aquí en un plazo breve, cara a la asamblea o antes, y si la asamblea pues, que proponer que se dilata, podamos en condiciones de que este discurso que estamos construyendo se visualice en 1001 sitios, a través de la red, a través de actos. No es necesario estar coordinados. No somos taifas, ni tampoco somos una organización centralista. Simplemente somos una red, pero la red tiene una serie de conexiones que son las mallas. Ese estado de ánimo que yo tuve hace un año, pues lo vuelvo a traer aquí. Cuando, además con dolor, cuando constato que aquí hay capacidad. Porque hay ocasiones y momentos donde se ha utilizado el frente cívico en determinados lugares, bueno, para determinadas operaciones, que bien, pero después el frente cívico se usa muchas veces como nombre. Representamos al frente cívico, pero ya está. El frente cívico es un discurso, una propuesta, unos valores, un talante y unos pequeños documentos que tienen una serie de características. Así que yo con mis palabras dejo sobre mí también la responsabilidad de las 28 personas que estamos aquí, de decidir si merece la pena seguir o no. Y de obedecer, porque si merece la pena seguir, aquí hay que hablar ya de cómo nos coordinamos. Y si no, pues cada amigo, ya hasta otra vez, ya hasta otra ocasión. Y en mi caso ya la mañana. La verdad es que el funcionamiento del Frente Cívico ha sido un problema desde el comienzo. Recuerdo los debates interminables para elaborar los estatutos, con cuánta fuerza y cuánta energía y cuánta incomprensión, llegando incluso a decir, a cuestionar a Julio que por qué tenía que ser miembro nato, que vaya esto. Es que la torpeza política que nos anida es, claro, de aquella gente y aquellas personas, con respeto, yo no veo a ninguno. Y es que caemos siempre, no sabemos distinguir lo fundamental de lo accesorio, la anécdota de la categoría. El Frente Cívico, con sus limitaciones, yo creo que ha aportado algo y como dices, es respetado. El problema es que tenemos 40.000 sitios de militancia. ¿Y de dónde y cómo lo hacemos? Y todos son visiones parciales de unos mismos objetivos que tenemos todos los que estamos aquí. No hay manera de poder simplificar o unificar la participación en menos espacio, en menos instrumentos. Yo viniendo con el coche de viaje decía a Raúl, digo, Raúl, yo no sé lo que vamos a decidir, pero lo que tengo claro es que no debemos de disolver, primero no podríamos hacerlo, segundo, que tendría que ser una asamblea la que tendría que hacerlo. Y segundo, que si el problema es de coordinación o de manera inmediata, de una apatía que no somos capaces ni hoy con los WhatsApp y con los correos de ponernos en comunicación, la verdad entonces si no somos capaces de eso sí hay que disolverlo, porque el mínimo ese, ¿quién no lo debe cumplir? Hemos estado en muchos frentes, en muchos espacios, sindicales, políticos, y yo lo que planteo ahora mismo, el Frente Cívico como asociación, como colectivo, en este futuro del proceso constituyente y de necesidad de una confluencia mayor, con un movimiento político-social mayor de lo que hasta ahora representa Podemos, ECO, Izquierda Unida, podríamos ser un elemento más de ese movimiento, es decir, una asociación que está organizada, que tiene sus planteamientos, que tiene sus propuestas y que en ese movimiento, que va a ser, supongo, y va a ser abierto, ir de alguna manera con un mensaje coordinado de todos los miembros del Frente Cívico a esos espacios que se van a crear o que evidentemente hay que crear, pero están, hay que crear. Entonces, concluyendo, primero, yo creo que el Frente Cívico debe de mantenerse, mejorar lo que hasta ahora parece un déficit que es fácilmente subsanable. Lo que no es subsanable es que muchas veces planteamos objetivos no viables, no posibles, y entonces viene la frustración porque el resultado de lo que planificamos, proponemos, no es posible. Si ahora mismo lo inmediato es coordinar y saber qué está pasando y qué estamos proponiendo y seguir divulgando los 16 o 10, no sé, recuerdan los 16 puntos que
al final del programa, como Julio ha citado uno, el de los 1.000 euros, bueno, pues a lo mejor una que venía con nosotros, que está en otra reunión, porque yo tendría que estar también hoy en otra reunión, de la Andalucía Republicana, que iré después de que termine esta, pues preguntaba qué era el Frente Cívico. Digo, que no te preocupes, yo diré lo que es el Frente Cívico con un díptico. ¿Qué quiero decir? Que si creemos que la idea es válida de empoderamiento, de difusión, de concienciación para articular, si esos principios siguen siendo válidos, no hay motivo. Otra cuestión es que, con todas las cosas ahí, subida y bajada. No sé, pero llegamos a tener el disgusto al Frente Cívico en aquella época 50.000. No creo que hayamos hecho nada malo para que esos 40 o 50.000 personas que les gustaba el Frente Cívico, salvo que se hayan muerto, pero no creo que hayamos hecho tan mal para que no le hagan. Es decir, que yo creo que tenemos posibilidad de recuperar o recuperar un poco de atención en esas personas que por los distintos motivos ya están en sus casas, muchos de ellos. Pero no, y yo por lo que conozco en Granada no solamente se ocurre en el Frente Cívico, que es lo a mí más preocupante, es que están la gente de Podemos, que estaba tan ilusionada, es que están, aparte de las peleas que tengan allí, es que están en sus casas. Y eso sí que es preocupante, porque son gente que coincide con nosotros en casi que nos van un 80 o 90%. O sea, ¿cómo recuperamos la articulación, movimiento y la concienciación de esta gente? Ese es el problema, no del Frente Cívico solo. No del Frente Cívico solo, sino de otras instituciones o partidos o instrumentos de la confluencia de la articulación social y política. Y bueno, en Granada pues intentaremos, otra vez más, tenemos nuestro listado que podemos reactivar de más de 300 personas, 400 personas que en un momento determinado, en Granada hubo 400 personas que se conectaron alguna vez y nos dieron su teléfono, nos dieron su correo. Bueno, pues ahí está. Es cuestión de intentar, si después del otro intento es fracaso, no hay respuesta, pues ya nos plantearemos lo que hacemos en el futuro. Bueno. A ver, de la manera menos desordenada posible, pero y también polémica en las cosas, ¿no? A ver, nosotros los que estamos aquí no somos patriotas de las herramientas. Para nada. Pero yo creo que esta herramienta que tenemos aquí, yo creo que tenemos que saber valorarla. No solo los términos que ha dicho Julio, sino los términos que decía, por ejemplo, la compañera. La compañera hablaba de división de las clases populares. Y nosotros somos Frente Cívico, somos mayoría. Esto nació para intentar que esa mayoría potencial se convirtiera en mayoría. ¿Eso sigue siendo una necesidad? ¿Sigue haciendo falta herramientas para que se pase de ese poder ser mayoría a ser mayoría? ¿Para que no nos dividan las clases populares? Ese es el sentido de esta herramienta. Entonces, esa herramienta es imprescindible. O hay esta herramienta o hay que crear otras herramientas. Han quedado dos herramientas en pie de estos seis años de movilización. Fundamentalmente, a nivel estatal, las marchas de la dignidad y el Frente Cívico somos mayoría. Esas son las dos herramientas que han quedado en pie. Y las dos herramientas, una, las marchas de la dignidad, se han ido cogiendo. Ojo, que me ha alegrado mucho de escuchar el otro día a Pablo Iglesias a la Bolivia hablando de dos referentes, el 15 y las marchas de la dignidad, porque durante un tiempo, incluso en Podemos, las marchas de la dignidad han sido las afectadas. Han sido las afectadas y no se ha reconocido ni siquiera el papel que tenían. Entonces, ¿a qué vamos ahora? Vamos a que efectivamente estamos, yo muy de acuerdo con lo que ha planteado Manolo. Yo no creo que la ventana de oportunidad se haya cerrado para nada. Es decir, ahí hay capas freáticas enormes, hay un intento de normalizar la precariedad, el desastre social que se está viviendo, y eso pasa, evidentemente, normalizar eso pasa por la desmovilización de la gente. Entonces, esta herramienta ha servido, como decía Julio, para alimentar programas no solo para, decían los sindicatos, la marcha de la dignidad de los 5 puntos bebían del Frente Cívico, como una herramienta de unidad, como una herramienta de movilización y sobre todo como una herramienta de unir lo social y lo político, que se nos suele olvidar, porque llega un momento en que, claro, en el discurso aquí nos convertimos también en emisores de discurso político solo. No. El Frente Cívico ha sido también un elemento de construcción y de unidad entre lo social y lo político. Y por tanto lo prepolítico otra vez vuelve a tener importancia. Si no volvemos a unir lo social y lo político, el Frente Cívico evidentemente quedará poquito a poquito, pues nos moriremos de vez en cuando, habrá gente que participa el 90% de su tiempo en otras organizaciones, vendrá, hará intervenciones brillantes, pero eso no es el Frente Cívico.
El Frente Cívico requiere gente que dedique su tiempo militante sobre todo al Frente Cívico. Si no, no es Frente Cívico. Porque claro que ha ocurrido aquí yo hablo de la última experiencia. La última experiencia que por lo menos yo he participado. Aquí hubo un intento de convocatoria en mayo con la corrupción, que pasaron de ella olímpicamente tanto Izquierda Unida como Podemos. Porque Podemos al final ha reproducido una forma de trabajar, no lo ha reproducido Podemos, lo reproduce lo que es la propia democracia representativa, que se acaba comiendo la pulsión, la fuerza de lo social. Entonces, claro, aquí tenemos que ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Y no separando lo organizativo de lo político, no separando el tema organizativo en absoluto. Yo no creo que el debate sea ahora la nueva mesa, los estatutos, los censos, que va, el debate es otro. El debate es cómo nosotros generamos un cauce para que lo que se está moviendo cosas, las Kelly, las huelgas de Libreu, la huelga de Berska, cosas y pequeñas victorias que está viendo, y sectores que están empezando a movilizarse otra vez, Entonces, ¿cómo hacemos que todo eso que está empezando a reverberar también otra vez, somos capaces de generar el cauce para que se organice y vuelva a empezar otra vez ese proceso de movilización? Y ese proceso de movilización en torno a programas y tejiendo y en torno, claro, ese sujeto constituyente, porque si no lo otro, mira que os diga, lo otro es gente que se junta aquí, si no, y discute en términos de especialistas del derecho, de especialistas en el mundo de la política, pero ¿qué quiere que os diga? El proceso constituyente, ese sujeto constituyente, no sé cómo se guisa eso. Por tanto, yo lo que planteo, ¿cómo hacemos convocatorias del Frente Cívico? ¿Cómo nos pateamos otra vez el país? ¿Qué gente está dispuesta a patearse el país otra vez? ¿Para construir qué? Para articular eso, para empezar a articularlo, y para articularlo con la generosidad que hay que hacerlo. Para empezar este debate que teníamos aquí, ligar lo territorial, lo que decíamos, lo vemos bien, corrupción, lo territorial y lo social. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos? Vamos a generar debates en todo el país. Debate sin ir a votar nada y sin precandidaturas de nadie. O sea, esto no es Frente Cívico para que alguien haga la precandidatura de no sé qué, que no se sabe qué. No. Debate, la articulación de lo que se está moviendo o lo que se puede mover. ¿Cómo lo hacemos en todo el país? ¿Y cómo hacemos esas convocatorias? Yo creo que eso funcionaría. Si empezamos a hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si volvemos a creer que el Frente Cívico es solo una caja de resonancia política, de discurso político, pues nos equivocamos. O sea, tenemos que hacer convocatorias, invitando de una manera muy capilar, mapeando lo que se está moviendo, la gente que se está moviendo. Yo por lo menos lo planteo al mismo tiempo que creo que, por ejemplo, las marchas de la dignidad, que parece que empiezan un poquito a tener un poquito más de pulso. Pues claro que hay que implicarse otra vez en recuperar las marchas de la dignidad todo el mundo. Habrá que implicarse, porque si no, efectivamente, lo abandonamos a lo que estabais diciendo vosotros aquí, a un discurso cada vez más alejado de lo que son los derechos sociales y la realidad de la gente. Entonces, bueno, yo lo que planteo la propuesta es, vamos a hacer convocatorias, vamos a organizar convocatorias en ciudades y a nivel de las comunidades autónomas, no convocatorias ombliguistas del Frente Cívico, los censos, los no sé cuántos, sino abiertas a todo el mundo, en formas de debate, y vamos a partir de ahí un proceso reconstituyente del Frente Cívico también, pero muy ligado a las necesidades de la gente y a ese proceso constituyente que queremos ahí. Porque la única patria por la que merece luchar es la patria de los trabajadores, de las trabajadoras y de todos los de abajo. Hay un pequeño lapsus de independencia y por incomprensión. Me he bajado aquí con el compañero Javier, de allí de Madrid, pero las circunstancias que se encuentra en el pueblo de Madrid, bueno, pues mucho peor de las que estáis en otros sitios. Lo digo porque todo esto que habéis hablado, la gente se ha ido mucho a trabajar, hemos colaborado con los partidos políticos y demás, en las elecciones municipales, todo esto por llegar a acuerdos y confluencias y demás, y poder hacer oposición, llegando ahí a las instituciones, que se han querido meter, se han metido, que no. Pero bueno, la cuestión está en nosotros tenemos programado ahora mismo para el día 25 una nueva asamblea provincial en Madrid. La cuestión está en que si la gente viene, que ve muy bien, y me quiere apuntar al Frente Cívico, que quiere trabajar en el Frente Cívico, la idea se sigue manteniendo, estemos en Podemos, estemos en Izquierda Unida, estemos donde estemos, pero bueno, ahora mismo lo que nos recaban las asambleas ciudadanas de Podemos
credibilidad popular en algunos sitios es que les sale bien. No tienen ni capacidad para... O sea, tienen una suplencia, se reúnen, trabajan muy bien los temas, pero luego a la hora de llamar a la población no lo hacen. Nosotros, siendo pocos allí, pues logramos estar en todos los espacios, llegar a toda la gente, por lo menos que sepan quiénes somos. Vamos dando algunos discursos, y no, tenemos a compañeros, ya os digo que cuando teníamos anteriormente, que había compañeros, teníamos una mesa provincial. La mesa provincial la dividió, no se ponían ni de acuerdo a la hora de trabajar. Me tuve que hacer yo cargo de todo eso. Y sí hay una cosa que hemos ganado. Parte de unos compañeros que había ahí, uno de ellos, no sé si lo conocéis, Leopoldo López, de Apelle, pues a mí me dijeron, oye, mira, como esto sea lo que demás, nosotros vamos a seguir trabajando porque creemos en lo que es incluir y demás. Estuvieron en las marchas, tuvieron que salir por todo el veneno que habéis constatado que existe también ahí en Madrid, porque todo se centra ahí en Borromeo y en los problemas que ocasiona el y ahí tenemos al compañero Leopoldo y a la compañera Celia, que ya me andan pidiendo un poquito de ayuda, porque lograron hacer una coordinadora de pensionistas en Madrid. Lograron hacer, porque digo que lograron hacer, porque pues, pudieron poner de acuerdo a muchos sectores en decir que esto era fundamental y que había que trabajar ese tema. Bueno, pues hemos encontrado pues, el problema que a la hora de que los pensionistas, tanto con sindicatos, incluso participando en comisiones obreras y UGT, pues hemos encontrado que hemos hecho una manifestación para las pensiones en defensa de la pensión. Precisamente para mandar un saludo desde la mesa técnica de Palencia, algunos preguntaréis eso dónde queda. Bueno, pues es una provincia con 160.000 habitantes, Frente Cívico con 120 adscritos, que salimos como buses haciendo asambleas cada 15 días hasta que nos hemos desfondado y hemos ido prolongándolas un tanto más. Pero nos hemos reunido precisamente para hacer una breve historia que pudiese precisamente fundamentar esto que aspiramos, que creemos, absolutamente convencidos de que es necesario. En la línea de lo que planteaba un poco Manuel Cañadas, decía eso de Palencia no suena en ningún sitio. Bueno, pues Palencia es una provincia dominada por la derecha, donde no se hacía absolutamente nada, donde tenías la posibilidad de hacer una charla, una conferencia de cara a movilizaciones y te miraban con unos ojos absolutamente sorprendidos, y en estos momentos hemos llegado a movilizar hasta el extremo de que hemos tenido que establecer una agenda social para no pisarnos el terreno. Es decir, movilizaciones, plataformas, y todo el mundo quiere dar charlas, todo el mundo quiere movilizar. Incluso nosotros en un momento determinado conseguimos que hubiese un programa de mínimos elaborado por todas esas plataformas de cara a las elecciones municipales y autonómicas, con una intención de ser armoniosa, que hablábamos con ese mismo concepto para ver cómo podíamos ir entroncando la convergencia, la confluencia de dos organizaciones, como era el caso de Izquierda Unida y de Podemos, que en algunos casos pues, yo he visto que tienen una cierta conexión. Sin embargo, allí hay unas reticencias tan extraordinarias que prácticamente después de llegar a un programa acordado por todas las organizaciones políticas, la pregunta fue, ¿y este programa para quién es? Y no se nos ocurrió más que decir para el que lo coja, porque no veíamos que aquello se fuese a fusionar. Y, efectivamente, suministramos toda esa colaboración, todo ese trabajo, y figura en los programas de una organización política, en concreto en Izquierda Unida como tal.
Pero hemos hecho foros sociales, asambleas de preparación, ciclos de conferencias, la Constitución bien leída, todo esto en la calle con movilizaciones frecuentes, asistiendo a todas las convocatorias que hacían el resto, e incluso hemos intentado hacer aquello que hemos determinado por una decisión de Frente Cívico. Vamos a crear territorio por comunidades autónomas. Lamentablemente hemos fallado. Y 3 convocatorias que hemos hecho, en las cuales se comprometieron León, Valladolid, Salamanca, Palencia, a concurrir, pues solo concurrimos nosotros. 3 veces. Después de haber ido a explicar a Ponferrada, a León, es decir, hacer todo una actividad bastante amplia. Hoy quedan núcleos sin actividad, sin conexión, incluso ya también en Segovia. Con todo ese trabajo, ¿qué hacemos? Nosotros seguimos pensando que es una idea extraordinaria, que es una idea necesaria, que da respuesta a una gran cantidad de actividad, al menos en esa provincia, que es por lo que yo mencionaba en este principio, que tiene una función de dinamización política, social, movilizadora interesante, pero somos absorbidos en cada proceso electoral por las organizaciones políticas. De manera que no nos importa en absoluto hacer la aportación desde el punto de vista programático en asamblea abierta, no alguien que elabora y que toma ese papel, pero de inmediato a aquellas personas que destacan dentro del Frente Cívico y que no pertenecen a ninguna organización política, son absorbidas o intentan ser absorbidas para llevarlas a las listas. Y todos sabemos lo que significa con esto de las listas. De inmediato, pues somete, absorbe, abduce hasta el extremo de que, venga, volvamos a empezar. Claro, es un torneo que llega un momento en que nos cansa bastante. No obstante, creemos que es importante. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Cuando antes hablaba yo de la información, yo sé lo que ocurre. Pero una de las cosas que podemos aprender de las movilizaciones, de las grandes movilizaciones, es que como nos empeñemos, eso sale a la luz. Aún sabiendo que ni el Congreso de los Diputados, después de haberse planteado hacer una modificación sustancial de la situación que en estos momentos tiene el panorama informativo nacional, estatal, a través de la televisión, han conseguido que se produzca una modificación. Con lo cual, ver el telediario nacional es tremendo, es tremendo. Pero si nos empeñamos salimos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque posiblemente tengamos que hacer una información interna en el Frente Cívico, una información interna con mayor precisión en los elementos. Precisión específica al margen de que territorialmente cada cual pueda hacer lo que crea, pero en una línea concreta. Y eso, lógicamente, va a ser una línea de información interna que facilite la orientación hacia dónde en estos momentos hay que incidir y que sea un eco exterior que pueda llevar al conjunto de la sociedad. De tal manera que yo creo que al final hay una gran oportunidad para hacer que esa línea de acción con toda la diversidad se visualice y termine entendiendo no solo las organizaciones políticas que siguen aún reticentes respecto del Frente Cívico, sino el conjunto de la sociedad nos avale y que podamos seguir
profundizando, orientando, discutiendo, movilizando en todos los aspectos que hacen también las organizaciones políticas, pero posiblemente haríamos mucho más. Yo termino con una cuestión. Ha pasado lo mismo que con las marchas de la dignidad. Las marchas de la dignidad, una eclosión, el Frente Cívico, una eclosión que ha ido después descendiendo. ¿Por qué ha ido descendiendo? Porque yo de pronto me encontraba con que en 3 días había que movilizarse por no sé qué. Miren ustedes, imposible. O eso se hace planificado, con tiempo suficiente y con una orientación precisa, o de lo contrario al final salimos jugando. Vaya, hemos hecho otra vez el ridículo, vamos para casa. La siguiente, no, es que hay que hacer, mire usted, no es posible. Tiene que haber una orientación informativa interna clara que nos permita llevar esos trabajos a término y que lógicamente, llevados a término, es una información exterior de gran eficacia. Queremos que las banderas no te impidan nunca ver, no te impidan ver lo que es la corrupción, lo que es el desahucio, lo que es la precariedad, lo que es el deterioro de derechos sociales que se está sufriendo en nuestro país. Por supuesto, cuando te digan qué papel quieres interpretar en la vida, no pidas nunca el de esclavo voluntario, que es el peor. Plántale cara al sistema, construye con nosotros frente, seamos mayoría.